más son las enfermedades intersticiales, ¿ya? Específicamente lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. Nos vamos a centrar en ese tema. Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas son bastantes, ya son más de 300 enfermedades en total. Se van a dividir en tres grandes grupos: las de causa conocida, de causa desconocida o idiopáticas, y las de causa inclasificable, ¿ya? Entonces, primero tenemos que dividir en tres partes del cuadrito, ¿no? Primero, para conocer cuáles son las principales EPIT de causa conocida, quiere decir qué enfermedades alteran el pulmón, qué enfermedades dan fibrosis pulmonar. Dentro de las principales están las enfermedades del tejido conjuntivo, por ejemplo, la artritis reumatoide, la esclerodermia, el lupus. Son enfermedades sistémicas que afectan el pulmón, que provocan fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces ahí tenemos una causa conocida de PIT. La inhalación de polvos inorgánicos, la neumoconiosis, por ejemplo, los pacientes que están trabajando en las minas, la asbestosis, la silicosis, son un tipo de neumoconiosis, es un tipo de fibrosis también, ¿ya? Los fármacos, por ejemplo, hay muchos fármacos que dan fibrosis. El más conocido de todos es la amiodarona, ¿no? Que es un antiarrítmico usado mucho en la parte de cardiología. Hay pacientes que tienen tumores en los huesos, en la parrilla costal, tumores en la pleura o tumores en la mama, ¿no? Entonces, esos pacientes cuando son sometidos a radioterapia, esta radioterapia puede afectar la parte pulmonar y provocarles fibrosis también. Así como hay inhalación de polvos inorgánicos, también hay inhalación de polvos orgánicos. Por ejemplo, el pulmón del granjero, que provocan neumonitis por hipersensibilidad, son causa conocida también, o enfermedades hereditarias también. Entonces, todo este grupito son causa conocida de PIT. En el siguiente grupo están las neumonías intersticiales idiopáticas. A la cabeza va a estar la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que vamos a tratar. También tenemos neumonías intersticiales no específicas, bronquiolitis respiratorias, neumonías intersticiales descamativas, criptogénicas, agudas, ¿ya? O sea, son neumonías que no tienen una causa conocida y la única forma de llegar a su diagnóstico va a ser a través de una biopsia pulmonar o una tomografía de tórax. Y el otro grupo están las fibrosis inclasificables, ¿no? Como por ejemplo la sarcoidosis, histocitosis, proteinosis alveolar, linfadengliomiomatosis, amiloidosis. Son enfermedades que no tienen un patrón tomográfico o histológico característico, que no se pueden agrupar ni en las causas conocidas ni en las causas idiopáticas. Pero la causa más frecuente de todas las fibrosis pulmonares es la fibrosis pulmonar idiopática. Como pueden ver en esta diapositiva, la causa más frecuente de todas las idiopáticas y de todas las fibrosis en general va a ser la fibrosis pulmonar idiopática, que se presenta hasta un 64% de todas las EPIT, y las demás van disminuyendo de grado. Siempre es importante llamar por su nombre las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces a todo paciente que tenga un patrón intersticial en su radiografía de tórax, los van a calificar como fibrosis pulmonar. Entonces, cuando ustedes llamen a un paciente que tiene fibrosis pulmonar, ya le están dando un diagnóstico, ¿no? Entonces, esa no es la manera correcta de empezar una evaluación de un paciente con EPIT. Primero, tenemos que saber que las enfermedades intersticiales difusas son más de 300 enfermedades. Si no sabemos qué está ocasionando al paciente la fibrosis, solamente lo llamaríamos como un paciente con EPIT, con una enfermedad intersticial difusa. Si ya nosotros ya tenemos una tomografía o una biopsia pulmonar, ya sabemos cuál es la causa, si está dentro del grupo de las causas conocidas o está dentro del grupo de las causas desconocidas, ya le podríamos llamar como un paciente que ya tiene una neumonía intersticial idiopática. Y si nosotros ya sabemos el diagnóstico exacto, recién le podremos decir al paciente que tiene una fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Entonces, a todo paciente con algún patrón intersticial, nunca hay que decirle que tiene una fibrosis pulmonar, porque ya le estamos diciendo que tiene una fibrosis pulmonar idiopática y esa no tiene tratamiento. Lo calificaríamos como un paciente con EPIT nada más, al comienzo de la evaluación. Entonces, ¿cuál es su definición de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática ya? Este paciente o los pacientes van a tener unas neumonías intersticiales, ¿ya? Quiere decir que va a estar alterado el intersticio pulmonar, va a ser fibrosante, va a ser crónica, ¿no? Normalmente se limita al pulmón
es de causa desconocida, y eso quiere decir idiopática, por lo general va a afectar a pacientes encima de los 50 años, ¿ya? Y siempre va a tener un patrón histológico característico o patrón histológico tipo NIO. Por ejemplo, les voy adelantando, un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática tiene que haber un patrón reticular, una panalización, puede haber bronquiectasis de tracción. ¿Dónde van a estar esas lesiones? Debajo de la pleura y en las bases pulmonares. Esas son las características típicas de un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática. Ya, esto, más un paciente que sea más de 60 años, de 50 años, nos acercan al diagnóstico, ¿ya? Pero siempre vamos a necesitar la tomografía pulmonar para poder llegar a este diagnóstico. ¿Cuál es la principal incidencia y prevalencia de estos pacientes? La incidencia va a variar entre 4.6 y 7.4 por 100.000 habitantes y la prevalencia es más frecuente en lo que son los varones, ¿no? Más de 50 años. Normalmente, los pacientes con una fibrosis pulmonar, lo ideal es que vayan en la rayita amarilla, ¿ya? Esa va a ser la historia natural, historia de vida de un paciente, ¿no? Se le hace el diagnóstico normalmente cuando los pacientes comienzan a tener tos seca, disnea progresiva, le toman una plaquita de tórax, primero sale un patrón de interés reticular, luego le toman una tomografía, y así sucesivamente hasta poder llegar a la biopsia y con eso determinar el diagnóstico más preciso. Entonces, se le hace el diagnóstico de un paciente con fibrosis pulmonar y lo ideal es que tenga una escala de vida superior a los 5 años, ¿no? Superior. ¿Qué pasa si este paciente se exacerba o se infecta, le da neumonías en el proceso de esos años? Entonces, cada exacerbación aguda en ese tipo de pacientes le va a cortar la vida, ¿no? Ya no será 5 años como mínimo, sino ya será 4, 3, 2 años. Es la historia natural que podría presentarse en un paciente con fibrosis. Pero hay otro tipo de pacientes que hacen una fibrosis pulmonar de manera acelerada. Tú le haces el diagnóstico y a los meses de que tenía un pequeño patrón intersticial reticular en el pulmoncito, se llena todo, se hace una fibrosis, es una penalización tremenda, es por un factor genético. Entonces los pacientes a veces al año nada más pueden fallecer. ¿Ya? Por eso siempre es importante hacerles sus controles periódicos, mensuales o cada 2 meses para ver cómo va progresando la enfermedad y ver qué alternativa de tratamiento le podemos dar. Bueno, más que de etiología, lo que debemos de hablar es factores de riesgo para desarrollar fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Porque no sabemos cuál es la causa, ¿no? Se ha descrito factores genéticos que pueden ocasionar el desarrollo de una fibrosis pulmonar idiopática, factores ambientales como el tabaquismo o pacientes que trabajan en las industrias, tanto donde desarrollan bastante polvo como es la madera, picar piedra, trabajar en cemento, trabajar en losas, trabajar en cerámica, trabajar en vidrios, buena parte de la agricultura, también la ganadería, las heces de los animales que se convierten por billo, la agricultura con los desinfectantes, ¿no? Son, por ahí se han visto que son los principales factores de riesgo para desarrollar este tipo de fibrosis. Dentro de las enfermedades, algo que se ha asociado un poco también es el reflujo gastroesofágico. Los pacientes que tienen un reflujo gastroesofágico, este pequeño contenido gástrico sube a través del esófago y con pequeñas gotitas va a ir bajando a nivel pulmonar. Esas gotitas van a provocar como si quemaran al pulmón. Y al quemar el pulmón, los fibroblastos, al tratar de reparar el pulmón, va a haber una sobreexposición de esto. Entonces los fibroblastos van a liberar bastantes mediadores y por ahí es una teoría que pueden desarrollar fibrosis pulmonar este tipo de pacientes. Las infecciones víricas, por ejemplo, pacientes que han sido implicados con el virus incital respiratorio, también el pulmón queda lastimado, ¿no? Entonces ahí otra vez entran los fibroblastos y tratan de reparar este tejido dañado, pero va a haber una sobrerespuesta, va a haber mayores depósitos de colágeno, mayores depósitos de fibroblastos, con lo que podrían ocasionar lo que es la fibrosis pulmonar. Y por último, fenómenos de autoinmunidad, como tipo vasculitis, que también lesionan a nivel pulmonar, y esta alteración de los fibroblastos también provocan la sobreexposición de estos y mayores depósitos de colágeno con la mayor fibrosis pulmonar. Estos son los principales factores de riesgo ya para desarrollar lo que es la fibrosis pulmonar idiopática.
¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática? Como ya dijimos, primero son las EPI, las enfermedades pulmonares intersticiales. Luego son las idiopáticas, que hay varias también idiopáticas. Y por último está la fibrosis pulmonar idiopática sola. Primero lo que ustedes tienen que hacer es, número uno, el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática va a ser un diagnóstico de exclusión, ¿ya? Primero tenemos que excluir todas las entidades clínicas que ocasionan también enfermedades parenquimatosas. O sea, primero tienen que ver que su paciente no tenga una fibrosis pulmonar de causa conocida, que el paciente no tenga artritis, que no tenga lupus, que no tenga esclerodermia, que no haya estado trabajando en mina, que no sea un agricultor, que no esté expuesto a ningún factor de riesgo, para comenzar, ¿ya? Número uno, que no haya tomado ningún fármaco, que no haya estado sometido a ninguna radiografía. Eso es lo principal. Primero, excluir todas esas causas conocidas en la anamnesis de un paciente. En segundo lugar, y más importante, debemos buscar el patrón histológico tipo NEW, ¿ya? En un examen de biopsia pulmonar. Sin embargo, por lo general los pacientes con fibrosis pulmonar son pacientes que ya tienen una hipoxemia crónica o ya están entrando a la insuficiencia respiratoria. Entonces va a ser bien complicado desarrollar una biopsia pulmonar, ¿ya? Por lo tanto, ya por consenso, se ha estudiado que la tomografía de tórax de alta resolución, o TACAR, nos va a dar un patrón radiográfico muy similar a la parte histológica y con eso se va a convertir en el gold estándar para diagnosticar fibrosis pulmonares, ¿ya? Entonces, número uno, excluir otras enfermedades que causen fibrosis pulmonar y número dos, sacarle una tomografía de tórax de alta resolución a su paciente y ver las características tomográficas de una fibrosis pulmonar idiopática. Les repito cuáles son: patrón intersticial reticular, panalización, bronquiectasia de tracción, que esté debajo de la pleura y que esté a predominio en las bases pulmonares. Ustedes encuentran eso, probablemente su paciente tenga una fibrosis pulmonar idiopática. Por ejemplo, acá tenemos un cuadrito, ¿no? Un paciente con una sospecha de una fibrosis pulmonar idiopática. Quizás puede ser un paciente con una tos seca crónica y una disnea progresiva crónica, ¿no? Que hace un año el paciente se cansaba al subir escaleras, subir cuestas y ahora se cansa solamente con hacer las actividades diarias, ¿no? Primero, descarten otras enfermedades pulmonares fibrosantes. Si el paciente tiene alguna característica que les hace pensar en que sí tiene otro tipo de enfermedad, entonces automáticamente el paciente no va a tener una fibrosis pulmonar idiopática. Si el paciente no tiene ninguna otra característica, se saca una tomografía de tórax de alta resolución. Si es compatible con un paciente con una NIU, le hacemos el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Si todavía hay un poco de duda, sí podríamos recurrir a la biopsia pulmonar. Y la biopsia pulmonar, si vemos este tipo histológico, ya hacemos el diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Pero siempre la tomografía de tórax va a ser el gol estándar para diagnosticarla. ¿Cuáles son las principales características clínicas de un paciente con fibrosis pulmonar? Son dos características. La principal, el cuadro clínico es poco florido, pero un paciente disneico con una tos seca crónica hay que pensar en una fibrosis pulmonar. Y número dos, cuando ustedes oculten a un paciente con una fibrosis pulmonar, independientemente de su etiología, van a escuchar unos crepitantes velcro o crepitantes secos en las bases pulmonares. Hay dos tipos de crepitantes, ¿ya? Los húmedos y los secos. Los húmedos tienen que ver con cuando el alveolo está colapsado por líquido, por moco, por ejemplo, cuando hay una insuficiencia cardíaca o cuando hay una neumonía. Esos alveolos van a estar colapsados por la presencia de líquido. Cuando el paciente inspire profundamente, el aire va a entrar de golpe a los alveolos y se va a mover con el agua que está dentro, va a generar una turbulencia. Esos son los crepitantes húmedos, ¿ya? Que ustedes pueden fruncir su cabello y ese sonido va a ser el mismo que van a auscultar. Pero los crepitantes secos tienen otro sonido. Es muy similar al velcro o al pega-pega, ¿no? Ustedes en su casa tienen velcro, ¿no? En sus casacas, en sus chompas, no sé, en alguna prenda. Ese sonido, si por ahí lo tienen a la mano, es como un pega-pega, un sonido, ¿no? Un sonido grave, un sonido fuerte. Cuando el paciente inspire, estos alvéolos sí van a estar colapsados, pero van a estar colapsados por un fenómeno de aplastamiento. O sea, la fibrosis pulmonar, el patrón intersticial, aplasta estos alvéolos, ¿ya? Y el paciente cuando inspira profundamente, abre estos alvéolos
y provoca el sonido del pega-pega o sonido del velcro. Cuando ustedes ausculten este sonido a nivel pulmonar y que sea bilateral, es muy compatible con un paciente con una fibrosis pulmonar, ¿ya? Entonces, cuadro clínico con disnea, tos seca, más crepitantes tipo velcro, nos acercan bastante al diagnóstico de fibrosis pulmonar. Aquí tenemos lo que les había dicho, ¿no? Los patrones característicos de la tomografía de tórax. La afección pulmonar debe tener predominio en las bases y debajo de la pleura o subpleural. Va a haber un patrón intersticial reticular, puede haber también panalización y bronquiectasis de tracción, y no tiene que haber otro patrón, o sea, no puede haber consolidaciones, no puede haber nódulos pulmonares, no puede haber patrón de árbol en brote, no puede haber derrame pleural, no puede haber ningún otro patrón. Tiene que ser lo que yo les he mencionado. Acá saben lo que no tiene que haber en un paciente con una fibrosis pulmonar idiopática. Si las lesiones predominan en los campos superiores, no es fibrosis pulmonar idiopática. Si predominan en la parte peribroncovascular, o sea, al lado de los bronquios, tampoco es fibrosis pulmonar idiopática. Si hay un patrón intersticial vidrio despulido, han escuchado seguro en los pacientes con COVID, tampoco es fibrosis pulmonar idiopática. Si comienzan a haber micronódulos, nódulos, quistes, patrón en mosaico, tampoco es fibrosis pulmonar idiopática y menos si encuentran algún tipo de consolidación. Entonces, si ustedes encuentran este tipo de lesiones en la tomografía de tórax, se aleja el diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? No hay fibrosis pulmonar idiopática. Acá tenemos un ejemplo. Este paciente tiene una tomografía de tórax de alta resolución con un patrón intersticial reticular, ¿ya? Este es un patrón intersticial reticular. Existen varios tipos de patrones, patrón intersticial reticular, patrón intersticial nodular, micronodular, retículo nodular, vidrio despulido. Entonces, el patrón intersticial reticular, imagínense una red de pescador, y eso ahí, esa imagen traslada a una tomografía. Ahí se ve, ¿no? Es como una red, un patrón intersticial reticular, bilateral, debajo de la pleura. Ese puede ser un hallazgo inicial. En la tomografía de tórax, acá ya podemos ver lo que es la panalización, ¿no? La panalización son, en otras palabras, para que lo entiendan, huequitos pulmonares, ¿no? Son como un queso, ¿no? Como si el pulmón fuera un queso y tienen todos estos huequitos, ¿no? Es una panalización, como un panal de abeja. Está debajo de la pleura, nos orienta a que el paciente tenga una fibrosis pulmonar idiopática. Acá también tenemos otra tomografía donde hay bastante patrón intersticial reticular, hay bastante panalizaciones y también tienen bronquiectasia de tracción. Por ejemplo, este de acá es una bronquiectasia de tracción. Se notan como el paníquema pulmonar las jala, las retrae, entonces normalmente la bronquiectasia es un poco más cilíndrica, ¿no? Entonces, al jalar esta bronquiectasia, la estira. ¿Ve? Acá también tenemos bronquiectasias que están como estiradas. Esas son las bronquiectasias de tracción que sí pueden encontrarlas en un paciente con fibrosis pulmonar. Acá tenemos un patrón intersticial reticular y con panalización. Y tenemos casi todos los signos. La panalización está en las bases pulmonares, está debajo de la pleura y hay bronquiectasias que están siendo traccionadas, son bronquiectasias de tracción. Como ustedes pueden ver, no hay ningún otro tipo de lesión, no hay consolidaciones, no hay quistes, no hay nódulos, no hay vidrio despulido, no hay nada, nada, solamente las características clínicas que ya mencioné. Acá tenemos la tomografía vista en otro lado, ¿no? Un corte diferente, donde vemos la panalización un poquito leve, y más vemos lo que son bronquiectasias de tracción y patrón intersticial reticular. Bueno, en el patrón histológico, vamos a ir de frente a la imagen para que la entiendan. Normalmente primero se pedía una biopsia pulmonar, pero cuando ya se vio que a veces fallecían por hacer broncoscopías a pacientes con ya prácticamente insuficiencia respiratoria, lo que querían los patólogos es ver ese tipo de lesiones. Estas son las bronquiectasias de tracción, ¿ya? Esto de acá son las bronquiectasias de tracción, y lo que ven acá es el patrón intersticial reticular más panalizaciones, ¿ya? Entonces, le hacían una biopsia pulmonar al paciente, lo estudiaban en la parte de patología, y si encontraban bronquiectasis de tracción más patrón intersticial reticular y panalización, y que el pedacito de muestra sea de la parte del basal del pulmón, le hacía el diagnóstico. Pero había una alta tasa de mortalidad cuando le hacían broncoscopías a esos pacientes. Ya cuando la tomografía avanzó un poco más y se comenzaron a hacer las tomografías pulmonares de alta resolución, compararon que la parte histológica se podía traducir a la parte radiológica.
y comenzaron a estudiar qué patrones eran los más frecuentes de ver en las fibrosis pulmonares idiopáticas. Por lo tanto, se concluyó que el atacar de tórax es casi similar a un patrón histológico. Por lo tanto, se convirtió la tomografía de alta resolución en el gol estándar ya para diagnosticar lo que son las fibrosis pulmonares. Cualquier tipo de fibrosis, no solamente las idiopáticas, sino los otros tipos de fibrosis, porque cada fibrosis va a tener un patrón intersticial característico en la tomografía, que es lo mismo que en la parte histológica, ¿ya? Por eso ahora lo que utilizamos es más la tomografía pulmonar. Cuando ustedes ya hacen el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, siempre hay que hacerle un seguimiento a un paciente, ¿ya? Porque pueden tener fibrosis pulmonares aceleradas, pueden llevarlos al año nada más. Siempre tienen que medir a su paciente el grado de disnea, ¿no? Si el paciente tiene una disnea a grandes esfuerzos, a moderados esfuerzos, a pequeños esfuerzos o en reposo, siempre hay que estar monitorizando esa disnea, ¿no? ¿Cómo lo monitorizan? Solamente preguntando al paciente cuándo se cansa, si camina 100 metros, si camina 200 metros, si sube escaleras. Con eso van a poder calificarlo. El DELCO es una prueba funcional que es otra cosa, ¿ya? Sirve para ver la difusión del CO2. Cuando ese CO2 disminuye a menos del 40%, es que puede haber una fibrosis acelerada, pero eso ya es más con exámenes un poquito más complejos. Lo que pueden hacer también es medir siempre la saturación del paciente. Normalmente un paciente con fibrosis pulmonar moderada satura entre 88 y 92%. Lo ideal es que siempre sature más del 90%. Cuando el paciente ya comienza a saturar menos del 88%, quiere decir que ya está para oxígeno, ¿no? Y quiere decir que la fibrosis pulmonar ya está incrementándose. Tienen que ser seguimientos periódicos con lo que es la tomografía, ¿no? Cada 6 meses por lo menos, para ver cuánto va avanzando esta fibrosis pulmonar y comparando tomografías actuales con tomografías anteriores. Tienen que hacer una ecografía al corazón, un ecocardiograma, para ver si no desarrollan lo que es el cor pulmonae. Al comienzo, como el paciente tiene una enfermedad pulmonar crónica, puede generar primero una hipertensión pulmonar que lo van a detectar con la ecocardiografía y luego de eso pueden desarrollar una falla cardíaca derecha, ¿no? O cor pulmonae, siempre porque el corazón está trabajando más, ¿no? Entonces siempre tienen que hacer consulta con el cardiólogo para que les pueda hacer la ecocardiografía y ver cómo está el paciente evolucionando, ¿no? Esas son las principales medidas para ver el pronóstico del paciente, para ver si el paciente va a tener una fibrosis pulmonar como la rayita María que salió al comienzo o va a tener una fibrosis pulmonar progresiva, que al año nada más se lo puede llevar. ¿Cuáles son las principales complicaciones y comorbilidades de un paciente con EPIT? Número uno, la principal es la exacerbación aguda. ¿Qué quiere decir exacerbación aguda? O sea, que el paciente se infecte, que desarrollen neumonías. Los gérmenes más frecuentemente implicados en este tipo de patología son los gram negativos, a la cabeza la pseudomonas y luego el hemófilos influenza. Otra complicación es que los pacientes, como ya les dije, desarrollan hipertensión pulmonar. Al desarrollar hipertensión pulmonar pueden desarrollar cor pulmonar o una falla cardíaca derecha. Ya tendrían un paciente también con insuficiencia cardíaca. Esta fibrosis pulmonar también puede progresar a zonas de enfisema pulmonar. Y el enfisema pulmonar es destrucción del parénquima pulmonar. Entonces ya no van a haber huequitos como queso en el pulmón, sino van a haber grandes huecos en el pulmón, con lo cual los pacientes desarrollan más rápidamente insuficiencia respiratoria. Un paciente que tenga también aparte un reflujo gastroesofágico puede contribuir a desarrollar más fibrosis pulmonar que sea más rápidamente progresiva. Estos pacientes, así como también pueden desarrollar el cor pulmonae, también pueden desarrollar un síndrome de apnea hipopnea del sueño por alteraciones en lo que es la difusión de los gases. En el tratamiento vamos a pasar este cuadro. Número uno, al ser una enfermedad idiopática, no tiene un tratamiento definido ya, porque si no tiene causa, no vamos a saber qué tratar. Normalmente los pacientes con EPID se tratan los síntomas nada más. Es un tratamiento sintomático. Sí saben lo que es un tratamiento sintomático, ¿no? Que solamente se tratan los síntomas. Si el paciente tiene tos, se dará medicamentos contra la tos o antituxígenos. Por ejemplo, oxalamina, codeína, dextrometorfano, entre otros. Si el paciente está con secreción, está con flema como que atascada en el pulmón y no lo puede expectorar, le pueden dar mucolíticos, acetilcisteína, le pueden dar promexina, le pueden dar ambroxol.
Si el paciente está con mucha insuficiencia respiratoria, está muy disneico y ustedes ocultan que el paciente le silo el pecho, pueden dar algún broncodilatador como beta-agonista de acción corta, antimuscarínicos, los mismos corticoides inhalados, para tratar de despejar estos bronquios que están silbando y el paciente puede entrar un poco más de aire y el paciente mejore su disnea, ¿no? Entonces pueden dar terapia broncodilatadora también. Pero no existe ningún tratamiento para lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. En este cuadrito podemos ver todos los medicamentos que se han probado para ver si tienen algún efecto en la fibrosis pulmonar, algún efecto en ese tejido. Se han probado anticoagulantes, esteroides, ciclosporinas, colchicinas, antibióticos, y la verdad, ningún medicamento da efecto. Quizás por ahí la N-acetilcisteína, como tiene efecto antioxidante, podría hacer un poco, pero no se recomienda mucho. El fármaco que sí ha dado un poco de resultados es la perfidona, ¿ya? La perfidona es un antifibrótico, antiinflamatorio, antioxidante. Entonces, este medicamento cuando se da en fases iniciales de la fibrosis pulmonar, según estudios, se cree que sí para un poco el desarrollo de la fibrosis pulmonar. O sea, no la detiene, pero sí la va a parar y va a hacer que sea más pausada, haciendo que el paciente tenga más tiempo de vida. Así como hay varios estudios que sí lo recomiendan usar la piridoxicona, hay otros estudios que dicen que tampoco sirve, ¿no? Es un medicamento un poco caro, más yo les aconsejaría usarlo en pacientes que recién están desarrollando lo que es la fibrosis pulmonar. En pacientes que ya tienen una fibrosis pulmonar idiopática más avanzada, ahí sí se ha demostrado que no ayuda absolutamente en nada, ¿no? Entonces, de todos los tratamientos que pueden existir, se dividen en dos grandes grupos. Uno, los medicamentos que te van a ayudar a los síntomas del paciente, tos, flema, disnea, y los medicamentos que podrían tener algún efecto antifibrótico o antiinflamatorio, como es un poquito la acetilcisteína, que es un antioxidante, y la perfidona en su lugar, ¿no? Esos son los principales tratamientos. Pues ya está. Listo, muchachos. Eso sería todo en la parte de la exposición. ¿Alguna duda que tengan? A ver, Luis Ángel. Sí, doctor, buenos días. Una pregunta, cuando por ejemplo hay una exacerbación, ¿sí se podría observar el patrón de condensación o consolidación en una radiografía? Como había mencionado que otros patrones excluyen el diagnóstico. Ah, sí, claro. Normalmente, primero se hace el diagnóstico, ¿no? Ya cuando tú ya conoces al paciente y regresa a tu consulta porque está con fiebre, escalofríos, tos con flemas o tos con flema amarillenta, y le sacas una nueva tomografía y ahí puedes ver consolidaciones por una neumonía, por ejemplo, pero tú ya tenías una historia previa de esto, entonces el diagnóstico sigue igual, ¿no? Solamente que se hace el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática más una neumonía agregada, ¿no? Ah, ya Pero listo. supongamos que tú nunca lo has visto al paciente, ¿no? Tú nunca, y primera vez viene a tu consultorio. Tiene una consolidación, pero también tiene un patrón intersticial reticular, tiene panalización, tiene todos los criterios, pero también está la consolidación. Y dijimos que si es que hay otra cosa, no se hace el diagnóstico. Tratas tu consolidación, ¿no? Porque el paciente va a estar con síntomas de neumonía. Tratas la neumonía y esta neumonía va a desaparecer a las 6 semanas. Le sacas una nueva tomografía a partir de las 6 semanas en adelante, desaparece la neumonía, pero va a quedar las demás lesiones. Entonces, con eso ya haces tu diagnóstico de una fibrosis pulmonar, a cualquiera de los dos caminos. Listo, doctor. Gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Al parecer no, doctor. Sí estuvo bastante claro. Muchas gracias. Ya, listo. Entonces, eso sería todo por hoy. Ya nos vemos la próxima semana, bueno, el miércoles con el próximo tema. ¿Ya? Estoy bien, doctor. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Gracias.